Vamos a leer bastante. Es un pasaje del Antiguo Testamento y quiero leerlo en contexto, quiero leerlo completo. Y solamente leer, porque después quiero mostrarles a ustedes la grandeza de eso. Sé que ustedes lo conocen y creo que lo han leído, o normalmente cuando las personas lo leen por pedazos. ¿Se acuerdan cuando sacrificaron el buey y mandaron el fuego del cielo? Dios mandó el fuego del cielo y consumió el buey, la leña, el agua, toda esa serie de cosas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Normalmente uno lee ese pasaje todo por separado. Hoy lo quiero leer completo. Y a pesar de que vamos a leer mucho, vean el contexto, porque me parece muy, pero muy interesante lo que Dios nos quiere mostrar allí. Así que vamos a comenzar. Y el título, porque siempre me piden título las personas. Reconozcamos nuestro poder espiritual. Es algo que muchas veces no tenemos presente. ¿Qué poder nosotros tenemos espiritual? Así que vamos a comenzar entonces en Primera de Reyes y vamos a leer el capítulo 16. Lo vamos a leer completo, pero empezamos en el 29, perdón, me equivoqué. No vamos a leer el 16 completo, sino que vamos a comenzar en el 29 porque de ahí verdaderamente va a comenzar nuestra historia. Así que, Catherine. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 30 y el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y fíjense ustedes, ya estamos hablando del rey de ¿qué? El rey Acab era el rey ¿de dónde? De Israel en Samaria. ¿Se acuerdan que se habían dividido las dos tribus? Las tribus de Israel. 10 estaban en la parte norte, que era Samaria. 10 estaban en la parte, 2, perdón, estaban en la parte sur. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín se fueron a la parte sur y quedaron en Jerusalén. Y dice que Acab hizo ¿qué? Pero más que qué? Que todos los que reinaron antes de él. O sea, este era un rey verdaderamente malo. Ahora, ¿por qué? Porque les fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Epal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ok, fíjense ustedes, este rey, de por sí ellos no se podían casar con mujeres que no fueran israelitas, pero él eso no solamente que no le importó, sino que fue y se casó con una sacerdotisa del dios Baal. Y dice que lo sirvió. Y para ustedes a lo mejor dirán, bueno, pero lo sirvió. Ok, no sirvió a Dios, pero lo sirvió. Pero ¿saben unas características de las personas que servían a Baal? ¿Perdón? Ofrecían a su primogénito en sacrificio. O sea que Gerson, tú no estarías aquí. Tú eres el primogénito, ¿verdad? Ah. ¿Cuántos primogénitos no estarían aquí? Bueno, pero tenía que ser varón. Tenía que ser varón. No, yo no. Yo sí estaría aquí, porque yo no soy el primogénito. El punto es que ofrecían en fuego su primogénito, hijo varón, a Baal. Imagínense lo malo que era. Pero si este era el rey de Israel y ya el rey servía a Baal, adivinen qué iba a ser el pueblo. Estaban sirviendo también a Baal. Continuamos entonces. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora había un templo, hizo un templo también a Baal. ¿Para qué? Para los sacrificios. Versículo 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo Hildebet, él reedificó a Jericó, a precio de vida de Abriam, su primogénito, echó el cimiento. Ahora, para que entiendan eso, porque uno lo lee y no lo entiende. Lo que ocurrió es que estaban edificando nuevamente los muros de Jericó.
y en la columna principal sacrificaron a un niño, el primogénito, ese. Lo colocaron, lo mataron y sobre sus restos edificaron la columna. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando? ¿Se dan cuenta de cómo estaba Israel en ese momento, no? Continuamos. Y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora comenzamos, y esto es corrido, ¿ok? Ahora comenzamos el capítulo 17. Entonces Elías Tibistá, que era de los moradores de Gaar, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué les quise poner eso en contexto? Porque muchas de las personas dicen, es que Dios es malo, Dios les suspendió el agua, ahora iba a haber hambruna, ahora iba a haber toda una serie de cosas. Lo que no nos damos cuenta era lo que estaba pasando. O sea, ¿quién creen ustedes que iba a ocasionar todo el mal? Dios. ¿A quiénes estaban sirviendo ellos? Estaban sirviendo a dioses, Baal, estaban sacrificando niños, estaban matando a personas inocentes, sacrificándolas para dioses ajenos. Ese es el contexto de lo que viene ahora. Ahora Dios le habla al profeta Elías y le dice, no va a llover más. ¿Por qué ustedes creen que esas cosas van a pasar? Porque la única forma quizás que Dios tenga para que la gente, ¿qué está pasando? Volvamos, o sea, olvidémonos de las cosas malas que estamos haciendo, es cuando las cosas empeoran. ¿Cuándo uno busca a Dios? Ustedes buscan a Dios cuando todas las cosas van bien. La mayoría de las personas no lo hace. La mayoría de las personas acude a Dios, ¿saben cuándo? Cuando están metidos en problemas. Cuando el agua ya lo tienen hasta el cuello. Ahí acuden a Dios. Ok, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fíjense ustedes, mandó a los cuervos. Pero un detalle. ¿Saben que los cuervos eran aves inmundas? Para el pueblo de Israel, los cuervos eran aves inmundas. Ahora este profeta de Dios iba a ser alimentado por aves inmundas. O sea, él tenía que también, ¿sabes?, renovar su mente en decir, wow, ahora yo tengo que aceptarle de estas aves inmundas porque los cuervos son, ¿cómo se llaman los animales? Carroñeros. Carroñeros. O sea, comen las sobras, los restos de animales muertos. Y ahora los cuervos le iban a traer carne de animales muertos a Elías para sustentarlo. Continuamos ¿perdón? Sí, Elías. Elías, Dios le está diciendo, Dios le dijo a Elías, vete de aquí porque te van a matar. Y él fue y se escondió. Vamos a seguir leyendo para que vea. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, Dios le había dado orden a los cuervos para que los sustentaran y ahora le había dado orden ¿a quién? A una viuda, a una mujer viuda, para que los sustentara. Entonces continuamos en el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo
y nos dejemos morir. ¿Por qué estaba pasando eso? Por eso quería ponérselos en contexto. Había gran sequía, ya había pasado tiempo. ¿Se acuerdan que el primero estaba en un arroyo? El arroyo ya se secó. Había pasado un tiempo, meses. Ahora la gente se está muriendo de hambre. Y ahora él llega a donde está viuda y ya la viuda no tiene nada, no hay nada de comer. Y ahora él le está diciendo, tráeme agua y dame pan. Y la viuda le está diciendo, me quedas un poquito. Y lo preparo, nos los comemos y ya mi hijo y yo nos íbamos a ir a acostar a esperar la muerte, porque ya no hay más nada. Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Las cosas estaban pasando, las personas están pasando bastante trabajo. Ahora vemos el 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y todo eso que están viendo ahí son principios bíblicos. Esta mujer iba a agarrar el poquito de masa, esa masa la iba a mezclar con la ceniza de la leña, iba a ser primero, el primer pan iba a ser ¿para quién? Para el profeta, el hombre de Dios. O sea, antes de ella alimentarse a sí mismo o alimentar a su hijo, iba a alimentar a quién primero? Al profeta. Y ahora tenemos el 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra que Dios le había dicho ¿a quién? La palabra de Dios siempre se cumple, siempre. Por eso es lo importante de memorizarla, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Fíjense que ellos creían que Dios era el que mandaba el bien y mandaba el mal. Pero les pregunto algo. La harina de la tinaja no escaseaba. El aceite no escaseaba. ¿Quién hacía que no escaseara eso? Si Dios quería la muerte del niño, ¿para qué matarlo y después regresarle la vida? ¿Entienden eso? Algo estaba pasando en el ambiente. Y yo quiero que ustedes sepan eso, porque ¿saben que no nos damos cuenta nosotros muchas veces? ¿Qué ocurre con nuestros países, con los gobernantes de nuestros países? Lo mismo está pasando allí. Mal gobierno afecta a todos los habitantes del gobierno. Y sobre todo si ese mal gobierno se apoya ahora en cosas diabólicas, en cosas espiritualmente fuertes. Ahora, vamos al versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora empezamos el capítulo 18 de Primera de Reyes y fíjense que hemos venido en contexto para que entiendan lo que está pasando. Versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová era respetuoso de Jehová. Abdías creía en Dios,
pero era el siervo del rey. ¿Y el rey a quién adoraba? ¿Se acuerdan a quién adoraba el rey? A Baal. Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 cuevas, y los sustentó con pan y agua. Ahora, déjenme explicarles lo que está pasando aquí. Se sabía que Elías había dicho que no iba a llover más hasta que él, por su palabra, lo dijera. Lo que comenzó a hacer la esposa del rey Acab, que era la sacerdotisa de Baal, empezó a buscar a todos los profetas de Dios y los comenzó a matar, uno por uno. Pero este siervo los fue escondiendo en cuevas y él los sustentaba con pan y agua. Todo eso está pasando a la medida de esta sequía, de lo que se está haciendo espiritualmente en este reino. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él le respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. O sea que ahora Elías le está diciendo al siervo de Acab, a Abdías, o como se llame, ya hasta se me cruzan los nombres, anda y dile al rey que yo estoy aquí. Y adivinen, a él lo están buscando ¿para qué? Para matarlo. Entonces, ¿qué dice en el 9? Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte a él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Se dan cuenta lo que le está diciendo? Me va a matar, porque una vez que yo vaya y le diga que tú estás aquí y venga por ti, ya tú no vas a estar aquí y me van a matar a mí. Versículo 13. ¿No ha sido dicho mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Se dan cuenta? ¿Quién estaba turbando? ¿Era Dios? ¿Era Elías? Era el rey porque estaba siguiendo a esos dioses. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense eso. 450 y 450, ¿cuánto es, mantequilla? Ajá. 900 profetas que comen en la mesa de la reina, porque la esposa de él era la reina, era la sacerdotisa. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, esa palabra claudicar es literalmente significa cojear. La traducción literal es cojear. ¿Hasta cuándo van a estar cojeando ustedes? Esto era una indecisión. Ellos tenían una indecisión. A veces iban a Dios, a veces a los Baales, a Baal, toda esa serie de cosas. El problema de eso es la indecisión. ¿Cuántas veces nosotros, cuando queremos aplicar la palabra de Dios, somos indecisos? ¿Y saben en qué somos indecisos? ¿En qué somos indecisos?
en lo que nos plantea el hombre. El hombre siempre nos va a plantear, es mejor que hagas esto, es mejor que hagas lo otro, es mejor que las cosas las soluciones así o que hagas esta otra cosa. Y no confiamos en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Hasta cuándo? O seguimos la palabra de Dios y la cumplimos en nuestras vidas a cabalidad, o hagamos la otra opción. ¿Para qué vamos a estar de un lado a otro? Definamos en dónde queremos estar. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. En otras palabras, lo que está pasando aquí es como una apuesta, porque a Elías lo querían matar, y Elías está jugando su última carta. Vamos a hacer algo, dice Elías. Ustedes me quieren matar, dame esta última oportunidad. Vamos a poner 2 bueyes, vamos a hacer esto, y al que el Dios responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Eso es el planteamiento que le está haciendo, para que no lo maten. Acuérdense que lo que está en juego aquí es ¿qué? La vida de Elías. Entonces dice en el 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto de ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Cuántos profetas eran ellos? ¿Cuántos? 900. Ajá, ok. Para 900 personas preparar un güey y una cuestión, ¿cuánto tiempo les creen ustedes que le tardó? Rapidito, ¿verdad? Ahora están desde la mañana hasta el mediodía gritando, saltando, haciendo todo ese poco de cosas. Y ahora imagínense ustedes lo que viene, porque quiero que ustedes vean lo que viene. Ya se me olvidó el nombre. No, el nombre de... No, del que está sentado en la esmeralda. No, Cristian. Cristian, imagínate tú que tú eres Elías. Y hay 900 personas que están danzando alrededor del buey muerto y pidiéndole a su Dios. Y ahora es tu turno. ¿Cómo te sentirías tú? Miren, Adriana y Delia y Astrid nos cantaron hoy bien bonito, ¿verdad? ¿Y cómo estaban ellas? Y nosotros le íbamos a hacer algo. Más bien a nosotros, ¿a quién no le gustó cómo ellos cantaron? ¿A alguien no le gustó? ¿A alguien le bendijo muchísimo? O sea que ellas vinieron y nos bendijeron y aún así como estaban, nerviosas. Imagínense Elías ahora tiene enfrente a 900 personas que están en contra de él y su vida está en peligro. Si la vida de ustedes hubiera estado en peligro cuando fueran a cantar y hubieran dicho, bueno, si la malandra Elizabeth no me aprueba el canto, las mato. ¿Cómo se hubieran sentido? Hubieran sentido diferente, ¿verdad? Pero fíjense Elías, 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Se imaginan eso? Yo me lo imagino. Gracias. Yo me lo imagino. Yo me imagino a un Elías con 900 personas allí que lo quieren matar y en vez de quedarse calladito en la boca, grítenle duro, debe ser que está durmiendo. ¿Ustedes se imaginan la confianza que él tiene que tener para saber que lo que va a pasar es que Dios no lo va a desamparar a él? ¿Se imaginan la creencia, la confianza que él tenía que tener?
Pero se imaginan, o sea, se imaginan la confianza, la seguridad. ¡Wow! Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos ¿Saben qué es sajarse? Se cortaban, se empezaron a cortar para que les drenara sangre. y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medios de grano. 2 medios de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Mira, yo creo que Elías no tuvo infancia. De verdad se los digo. Porque cuando yo era joven, cuando era niño, yo fui Boy Scout. Y si algo yo sabía era que la leña mojada no prende. Y créanme que cuesta. O sea, muchas veces mi comida dependía de que la leña prendiera. Y sobre todo en la mañana, la leña con el rocío está, nada más que con rocío, está mojada. Si la noche anterior llovía, no había desayuno. No había. Ahora Elías no solamente se está burlando de ellos, no solamente les gritaba: grítenle duro, está dormido, a lo mejor está descansando, ya viene. Sino que prepara la broma: échenle agua, échenle agua, échenle agua. ¿Qué creen ustedes que es eso? Creencia y seguridad. Cuando nosotros le creemos a Dios con seguridad, no nos puede defraudar. O sea, ¿cómo se imaginan lo que hubiera pasado si Dios lo hubiera defraudado? Lo iban a despedazar, lo iban a matar. Él estaba tan seguro de Dios, pero tan seguro de Dios, que no había duda en su mente. No lo había. Versículo 35. De manera que el agua corría, también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Quién le mandó a echar el agua? Dios. ¿Quién le mandó a hacer el sacrificio? Dios. ¿Quién le mandó a citar a los 900 profetas? Dios. Él lo único que hizo fue escuchar a Dios y obedecer a Dios. Que cuando nosotros escuchamos a Dios y obedecemos a Dios, todo el poder de Dios está tras nosotros apoyándonos. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Wow. Ahora entramos en una parte que, ¿qué es esto? O sea, qué malo es Elías. Qué malo es Dios. ¿Agarró a quiénes? ¿Y qué hizo? ¿Ustedes se imaginan cómo se pone un arroyo cuando degollan a 900 personas y caen en el agua? Rojo, ¿verdad? ¿Por qué Elías hizo esto? Y ahí es donde muchos de ustedes pueden preguntar: ¿por qué Dios permitió la muerte de todas esas personas?
por qué Dios hizo que esas personas murieran. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se acuerdan quién era Acab? El rey. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Miren esto. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Ahora, yo no sé si ustedes cuando lo leen a lo mejor les pasa esto por arriba. Pero Elías está orando y está viendo al piso. Y ahora le dice a su criado: sube más alto, y créanme, del Monte Carmelo, no sé, algunos de nosotros hemos estado allí, del Monte Carmelo se ve hacia el mar de Galilea. Y entonces ahora el criado ve hacia el mar de Galilea. Yo no veo nube, ahí no hay nada. Y no hay que se oía una, porque se acuerdan que decía, no hay nada, no hay ni una nube. ¿Cuántas veces lo hizo? Y no había nube. Miren, yo creo que nosotros le oramos a Dios y a la tercera vez que le oramos no vemos nada, y ¿qué hacemos? Ya Dios no. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que eso suceda. Él se mantuvo fiel y constante. Anda otra vez, anda. Mira, yo hubiera sido el siervo de él. Y a la segunda le digo: ve tú a ver tu cosa, porque yo no vuelvo a ir para allá, porque ahí no hay nada. Nada. Pero él se mantuvo. ¿Qué dice en el versículo 44? A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. O sea, Él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. o sea, veo por allá al final una nube como en la palma de la mano, una nubecita. Y ahora Elías le está diciendo: dile que viene un torrencial. O sea, ¿qué estás viendo tú que yo no estoy viendo? Eso es confianza, creencia. ¿Qué dice en el 45? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Saben quién es Jezreel? O la esposa sacerdotisa. Ahora el rey ve la lluvia, está lloviendo, y ahora va a la sacerdotisa. Hay una persona aquí que se me parece mucho a esa sacerdotisa. Mejor no voy a voltear, no voy a subir la vista porque Versículo 46. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ok, entonces ahora Elías se une a ellos. Y ahí queda ese capítulo. Ahí queda. Hasta ahorita que hemos podido ver de Elías: creencia, firmeza, no flaqueza, que ha tenido los pantalones bien puestos, valentía para enfrentar a 900 personas, y que degolló a 900 profetas. Y me confundí, les dije que había ido a donde Acab y la esposa, pero esa no era la esposa, esa era la provincia. Ese era el sitio donde estaba, ¿ok? Porque ya se me olvidó el nombre de la sacerdotisa. Me acuerdo de la cara, pero no del nombre. El punto de eso es que ¿por qué se mataba a las personas como ellas? ¿Por qué Elías tuvo que matar a los profetas de Baal? Y ahí es donde nosotros muchas veces no nos damos cuenta del poder espiritual que nosotros tenemos hoy en día. Porque esas personas no tenían el poder espiritual para lidiar con entes espirituales fuertes y malignos.
Yo quiero poner todo ese tema en contexto para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre un Elías y nosotros. Así que vamos a continuar ahora en el capítulo 19. Terminamos, leímos el 18 completo y ahora vamos a comenzar en el 19. Capítulo 19, versículo 1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora el rey le está contando, ahora sí es la sacerdotisa, ¿verdad? A su esposa, le está contando todo lo que aconteció. ¿Y ahora qué dice? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, ¿qué le dijo? Te va a matar, te voy a degollar. Ahora, Elías lo habíamos visto hasta ahorita fuerte, confiado. Una persona que no dudó ni un segundo. Pero miren lo que ocurre en el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Les pregunto una cosa. Para él levantarse e irse, ¿qué tuvo que tener? Miedo. Miedo. Cuando él estaba enfrente de los 800, ¿cuánto? 50, no tuvo miedo. Pero ahora una mujer, una sola mujer, con esa carita angelical, y le tuvo miedo, y se levanta y se va. ¿Saben qué hacía esa mujer? ¿Saben qué hacen las sacerdotisas? Miren, yo para ser un sacerdotizo, no sé si sacerdote es mejor, del diablo, tengo que renacer de él. No hay vuelta atrás. ¿Ok? Ella manejaba espíritus diabólicos fuertes, muy fuertes. Y ahora está lidiando con Elías. Pero el detalle de Elías es que el Espíritu Santo de Elías estaba sellado en él, estaba condicionado en él. Y Elías tuvo miedo. El miedo es un sentimiento que cualquiera puede tener. Cualquiera lo tiene. Yo una vez escuché un dicho que decía que el hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que lo enfrenta y lo sabe controlar. Pero el miedo lo va a tener. Nosotros como cristianos podemos tener miedo. El punto es hasta qué punto lo van a poder controlar y confiar más en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que en el miedo. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sentó debajo de un enebro. ¿Saben a quién me acuerda de eso? ¿Se acuerdan del libro de Jonás? Cuando ya se da por vencido, el enebro es un orientalismo. Es también un árbol, una rama, pero es un orientalismo. Sentarse debajo de un enebro es darse por vencido. Es decir, ya me vencieron. Que ya no me quedan fuerzas incluso para continuar. Dios le había mostrado a Elías, y lo acababa de ver, cómo había caído fuego del cielo y había consumido, ¿se acuerdan? El buey, el agua, la leña, las piedras, todo, absolutamente todo. Y ahora por la palabra de una mujer, ¿cómo está Elías? Destrozado, derrumbado, sentado bajo un enebro pidiéndole a Dios por la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque él está lidiando con entes espirituales diabólicos. Y esos entes espirituales diabólicos, lo primero que hacen es que operan, ¿saben en dónde?
en nuestra mente. Y no es que ellos entran a nuestra mente, pero nos sugieren cosas en nuestra mente. Y allí es donde se acuerdan nuevamente del versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El retener la palabra de Dios en nuestros corazones va a evitar que el miedo penetre, que nosotros manifestemos eso. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Se dan cuenta? O sea, casi ya no habían, y él creía que estaba solo. En este momento Elías creía que era el único profeta de Dios, el único que verdaderamente creía en Dios. Eso era lo que él creía. Y tenía miedo, estaba escondido, estaba en una cueva. Y es Dios el que le está hablando ahora. Y fíjense lo que le dice. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y esto es un orientalismo. Pero quiero que se den cuenta de algo. Fíjense cómo viene esto. Primero un viento regio y dice que Jehová no estaba ahí. Después un terremoto y dice que Jehová no estaba ahí. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado es una voz quieta, una voz tierna. Cuando nosotros estamos bajo presión, no escuchamos. Lo que escuchamos es el terremoto, el viento, todas las cosas que en nuestra mente nos aturde. Cuando nosotros estamos así, no podemos escuchar a Dios. Elías se encontraba en un punto en donde él no estaba escuchando a Dios y Dios se lo está mostrando. Mira el terremoto, no estoy ahí. Mira los fuertes vientos, no estoy allí. Y fue con una voz apacible, una voz calmada, que ahora Elías iba a comenzar a escuchar a Dios. Nosotros, para escuchar a Dios, debemos estar tranquilos y apacibles. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Les parece que ya habíamos leído este versículo? ¿Por qué Dios lo pone dos veces? ¿Saben que cuando yo lo estaba haciendo, yo digo, ya este versículo lo puse, ¿por qué lo estoy repitiendo? Creía que era un error mío. Y eso me hizo pensar nuevamente, claro, tuve que buscar y vi que 3, 4 versículos atrás estaba exactamente el mismo versículo, con los mismos puntos, con las mismas comas, con todo igual. Bueno, la primera vez él no estaba escuchando a Dios. Es la segunda vez cuando él escucha a Dios. No sé si ven eso. Pero Dios se lo tuvo que decir 2 veces. La primera vez él estaba tan aturdido que no escuchaba a Dios. La segunda vez, ahora sí, incluso dice que se cubrió
su cara, ¿verdad? Para no ver la presencia de Dios, porque la creencia era que aquel que veía a Dios moría, pero el punto es que ahora él sí está escuchando a Dios y le vuelve, entre comillas, a repetir lo mismo, pero no es que lo repitió 2 veces, sino que él verdaderamente antes no había escuchado a Dios. Entonces dice en el 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ahora lo está volviendo otra vez, ¿entienden? Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando. Eliseo toma el rol de Elías. Elías entonces viene en decadencia. Y Elías hizo grandes cosas. Bueno, vimos el que resucitó a un niño. El profeta Elías fue un tremendo profeta. Fiel a Dios. Seguro de Dios. Pero algo pasó en su corazón y comenzó a decaer. El miedo. Y ahora Dios le está diciendo, vas a nombrar a este como rey, vas a ungir a este otro como rey y vas a ungir a este otro como profeta que te va a sustituir a ti. 3 cosas. Fíjense ahora el 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Se dan cuenta? Ahora está planeando cómo va a acabar todas las personas que están sirviendo a Baal. ¿Por qué con la muerte? ¿Por qué con la muerte? ¿Por qué las personas en aquel tiempo debían de morir? Vas bien, pero no del todo. ¿Ustedes creen en la pena de muerte? En otras palabras, déjenme reformular la pregunta. ¿Ustedes creen que en ocasiones se debe aplicar la pena de muerte? ¿Todos lo creen? No hay nadie que diga, no, o sea, ¿por qué una persona debe morir? ¿Dónde están los derechos humanos de esa persona? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién dijo qué? ¿Tú dices? ¿Quién dice? ¿Tú o...? ¿Tú y quién más? Y, ahora sí, ahora sí. Antes tenías miedo. Antes tenías miedo. Ok, te daba penita. Bueno, ¿por qué pena de muerte? Miren, les digo algo. En el Antiguo Testamento, o mejor dicho, antes del día de Pentecostés, la única forma de lidiar con un espíritu diabólico en una persona que había aceptado a ese espíritu, cuando digo aceptado es renacido del espíritu, a menos de que fuese Jesucristo, que fue el único, que lo vamos a ver más adelante, pero no quiero entrar ahorita porque ya me estoy adelantando, la única forma de que ese espíritu saliera de la persona era matándolo. No había otra forma. En otras palabras, no había corrección en la persona. Una persona que ya tuviera un espíritu diabólico asesino. Nosotros hoy en día decimos, catalogamos incluso a las personas malas por grados de culpa o de grados de cómo han hecho las cosas. Si una persona mató a alguien, se le dice que es un asesino y tiene una condena más grande, ¿verdad? Si una persona robó a alguien, es una condena diferente. Si una persona, no sé, es violador, tiene una condena diferente. Bueno, en la palabra de Dios dice que hay rangos espirituales. En esos rangos espirituales hay personas que operan espíritus diabólicos que no hacen tanto mal, que son personas que pueden hablar feo de las personas, que pueden decir mentiras, que esto, que lo otro, como hay personas que hacen daños hasta causar la muerte. Si no hay, como hoy en día,
un hijo de Dios que pueda remover eso de la persona, la única forma que había antes era con la muerte de la persona. En otras palabras, si no había la muerte de todos ellos, de absolutamente todos ellos, ¿saben qué iba a pasar? Iban a seguir cometiendo los mismos crímenes. Entonces había que eliminar la vida. ¿Entienden esa parte? ¿La están entendiendo? Era la única forma que ellos tenían, no tenían otra opción. Era la única forma de contrarrestar la maldad que había. Ahora, vamos a estar claros, ¿el espíritu moría? No. El espíritu salía y iba a buscar entrar en otra persona. Pero para que se volvieran a agrupar, para que volvieran a tener otra persona disponible para ellos y todo lo demás, iba a pasar tiempo, tenía que haber muchas cosas. Entonces, Dios le está diciendo a Elías, vas a nombrar a este rey, vas a nombrar a este rey, vas a nombrar a este profeta. Los que escapen de uno, los va a matar el otro. Los que escapen del otro, los va a matar el otro. Vamos a continuar, versículo 18. Entonces, él iba a dejar, ya los había dejado, 7,000 personas que nunca doblaron sus rodillas ante Baal y que nunca lo habían, ¿qué? Besado, ¿no? Dice ahí, cuyas bocas no lo besaron. Eso es lo que estaba haciendo Dios en ese momento. Ya había reservado 7,000 personas. Versículo 19. Y eso es un orientalismo también, para que sepan. Echar su manto sobre la persona es darle las bendiciones, dar todo lo que es, perdón, lo que es mío es tuyo. Ese era Eliseo. Y fíjense lo que él hizo. Él le dice, él entiende, por eso le digo que es un orientalismo. El haberse quitado la capa es decirle, tú eres ahora lo que yo represento. Eliseo se da cuenta de eso y le dice, espérate un momento, ¿puedo irme a despedir? Anda, hazlo. Agarra los bueyes, los sacrifica, dice que con el arado. ¿Saben por qué dice que con el arado? Con la leña, con los palos del arado. Hace la fogata, hace ¿cómo es que se llama? El barbecue, la parrilla, y ahora le da a todo el pueblo, el que está allí, a eso. Es como, wow, un agradecimiento final, y ahora sí se va con Elías y le servía a Elías. Entonces, allí termina esa parte de la historia. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Se acuerdan cómo le puse yo a la enseñanza el título? Solamente así, nuestro. Reconozcamos, correcto. ¿Quién creen ustedes que tenía más poder espiritual, Elías o nosotros? ¿No? El poder era el mismo, exactamente el mismo. Pero me agrada que ustedes digan nosotros, porque el poder como tal es el mismo. En otras palabras, nosotros podemos hacer las cosas como las hizo Elías. Pero quien tenía más ventaja somos nosotros, porque el espíritu que está en nosotros no es condicionado, es sellado en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, este es Jesucristo hablándoles a ellos, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Elías
estaba tan seguro de que iba a caer fuego del cielo que tuvo el valor de decirle a 850 profetas, griten duro. Y después tuvo miedo. Nosotros no tenemos el valor y tenemos miedo y vivimos en miedo. ¿Saben por qué nos hacen vivir en miedo? Porque tenemos tanto poder, que la única forma que el adversario pueda debilitarnos es hacernos creer que no lo tenemos. Porque de lo contrario, las cosas que hiciéramos fueran mayores que las que hizo Elías y Eliseo. En 1 de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo solo os hubiera dicho, voy pues a prepararles lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis qué, el camino. Nuestro camino, nuestra convicción, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Y Jesucristo nunca claudicó, nunca, ni por su vida, ni en la cruz, ni por las torturas. Él se mantuvo siempre firme y por Él fuimos sellados, por Él somos hijos de Dios, por Él tenemos el poder que tenemos. No claudiquemos. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y deidad. Y vosotros estéis, ¿qué? Completos. A nosotros no nos falta nada en Él, que es la cabeza de ¿qué? ¿Se acuerdan de la sacerdotisa? Ella podía estar operando a principados, a potestades. Si Jesucristo es la cabeza y yo soy del cuerpo de Jesucristo, por más mal creyente que yo sea, todavía voy a estar, ¿en dónde? En el peor lugar, la planta del pie de Jesucristo. En el peor. Soy el peor de todos. Yo soy el talón de Aquiles del cuerpo de creyentes de Cristo Jesús. Pero debajo de mí, ¿quiénes están? Todos los principados y todas las potestades. No hay ninguna que tenga el derecho sobre mí. No hay ninguna que tenga más poder que yo. No hay ninguna que se compare conmigo. Porque aunque yo sea el peor de los creyentes, el peor de los cristianos, todavía soy parte del cuerpo de Cristo. Y si soy parte del cuerpo de Cristo, ellos están por debajo de mí. Cualquier lugar que ocupe en el cuerpo, ellos están por debajo de mí. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No dejen que los influencien. No dejen que vengan, ¿cómo se llamaba la sacerdotisa? No dejen que venga Esael. Jezabel. No dejen que Jezabel le llene la cabeza de cosas, de miedo. No lo dejen. No la dejen. Porque lo va a hacer. Lo va a intentar. Lo va a hacer decaer. Hizo decaer a Elías. Y Elías había visto grandes cosas. La diferencia está. Como hijo siempre voy a ser hijo. Pero me lo creo. Me creo que soy el hijo de Dios, que tengo ese poder. Colosenses, versículo 11. Y en él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal,
en la circuncisión de Cristo. En ese versículo pudiéramos pasar 3 días hablando. Yo siempre me preguntaba por qué los judíos tenían que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, si ellos no iban por ahí enseñándose el que les conté. O sea, en otras palabras, yo podía decir, bueno, sí, yo soy judío, soy circunciso, ¿qué? ¿Te lo tengo que enseñar para que te des cuenta? No. Pero el punto de eso, rápidamente, no quiero entrar en mucho detalle, el hombre pone la simiente, pone la sangre, ¿verdad? Y Dios había dicho que venía una simiente pura. Y era el recordatorio de que no era la simiente de ellos, era la simiente de Dios la que venía. Y esa simiente iba a permanecer en nosotros, iba a estar para siempre en nosotros. En el versículo 12 dice, sepultando con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó ¿de qué? De los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con él, perdonándonos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿qué? Clavándola en la cruz. Y despojando, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes de ese momento, no sabían lidiar con principados ni potestades. De hecho, ni siquiera sabían que existían. Porque dice que fue Jesucristo el que los exhibió, ¿qué? Públicamente. Él fue el que les enseñó a todos, o nos enseñó a todos, cómo lidiar con esos principados y potestades. Él es el que nos dio eso. Él nos da esa libertad. Fíjense en Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he, ¿qué? ¿Lo escuchan? Porque si no lo escuchan al Espíritu Santo, están como Elías en la cueva, con torbellinos, con terremotos alrededor de ustedes que no los dejan escuchar la voz de Dios. Y en el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan ¿qué? Porque tener miedo derrota las promesas de Dios. Y Jesucristo nos da la paz. Jesucristo nos dio su paz. Y Él venció al mundo. Y dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría recogido, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, que hagan, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para el mundo conozca que amo al Padre, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Así que si nosotros verdaderamente nos creemos hijos de Dios, actuemos como ellos. Y cuando estemos en medio de una situación difícil, cuando venga la presencia del príncipe de este mundo, levántense y váyanse de ahí. Porque nosotros tenemos el poder para disipar cualquier tiniebla. Creámoslo y seamos firmes en ello. Así que gracias a todos por habernos acompañado.